están? Sean bienvenidos a una cápsula más de vida espiritual con salud emocional. Y estamos nuevamente aquí con ustedes para compartir un tema muy importante, especial en la vida cristiana, en la relación con Jesús. Y pues vamos a hablar en esta hora de este tiempo de adoración, ¿no? De la adoración a Dios. Bueno, pues ¿cómo están, chicas? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios, gracias. bien. Muy bien. Aquí empezando pues esta nueva cápsula, ¿no? Y contentas pues de tener a Harim, tener a Sarita, y estar yo aquí presente también, pues es un gusto. Gracias a Dios que nos permite compartir este momento con ustedes, pues es la tercera vez que estamos, pues que nos ven y que nos escuchan también. Entonces pues vamos a hablar sobre adoración, la adoración a Dios. Esta semana nuestra iglesia, el enfoque que tiene nuestra iglesia esta semana es sobre la adoración, ¿no? La semana pasada pues se habló sobre oración, ahora es adoración a Dios. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto, enfocándolo también a la salud emocional, cómo podemos vivir una vida espiritual, pero también con salud emocional en esta área que es la adoración. Entonces, pues empezaremos hablando acerca de cuál es el significado de adoración. ¿Qué piensan ustedes? Para mí, adorar es reconocer a Dios en toda su grandeza, con todo mi corazón, con todo mi pensamiento y con todo mi ser, ¿no? Sí, muy bien. Sí, adoración a Dios es eso, es ponernos en comunión con Él y reconocer la magnitud, su magnificencia, de lo grande que es, de todo lo que ha hecho en este mundo, de todas las creaciones. Eso es. Yo creo que la adoración se produce cuando sentimos esa admiración, ¿no? Ese deleite y vemos qué tan supremo es, su amor tan grande, su gracia, cuando vemos toda la naturaleza y todo lo que nos rodea, pues produce adoración, ¿no? Es un asombro y lo único que podemos hacer es exaltar y decir quién es Él, ¿no? En nuestras vidas. Muy bien. Entonces, adoración es reconocer a Dios en toda nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, en todos sentidos, ¿no? Entonces, nuestra adoración se enfoca en Dios exactamente, ¿no? En Jesucristo, en el Espíritu Santo. Entonces, pues vamos adelante, vamos a hablar entonces cuáles serían las formas que podemos enfocar la adoración, qué podemos hacer, cómo hacemos esto en nuestra vida. Una manera que a mí me gusta mucho es cuando yo leo la palabra de Dios, cuando Dios me puso en mi corazón que Él me estaba hablando a través de su palabra, que está en la Biblia, y nace lo que comentas, Dani, esa admiración tan grande de saber que nos creó, de saber que nos ama, de saber cómo guió a su pueblo, cómo lo amó a pesar de ser un pueblo infiel. Y nace ahí esa admiración, esa adoración para con Él, ¿no? Al leer su palabra. ¿Alguien más? Pues yo creo que también la adoración nace o es algo que nace en nuestro corazón. A mí me encanta mucho verlo en la naturaleza, cuando es muy temprano, cuando sale el sol, todo eso, ¿no? Cuando escucho una alabanza también, ¿no? Un tiempo a solas con Dios de calma. Yo creo que todo eso también produce adoración, ¿no? En esa paz, en ese tiempo de tranquilidad y entender todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Sí, muy bien. También lo veíamos en el tema anterior, a través de la oración. A través de la oración también
viene muy, muy unido, muy relacionado, como decía Danica la vez pasada, es una relación. Sí. Es una relación y cada vez que lo vas conociendo, lo vas admirando, lo vas amando. Sí, totalmente. Y terminas adorándolo. Sí. Ayer, por ejemplo, que nos reunimos, estábamos teniendo un tiempo de lectura y que terminó en adoración, ¿no? En Salmos 46. Ustedes lo quieren buscar después y leerlo. Fue algo tan especial y tan muy profundamente, ¿no? Como pudimos meditar en ese pasaje. Y es lo que hace la palabra. Hablamos acerca de la palabra, la oración, pero también ver lo que Dios nos permite hacer en nuestras vidas. O sea, lo que nos permite hacer personalmente, como familia, como hasta situaciones materiales también, ¿no? Lo que Dios nos permite hacer a través de nuestra vida, ¿no? En la vida diaria también, ¿no? Es algo que al estar con Cristo, entonces nos produce adoración y adorarle. ¿Cuántas veces al final del día también pensamos en todo lo que nos permitió hacer, ¿no? Y entonces son tiempos de adoración también, ¿no? También lo que Dios hace específicamente en cada uno de nuestra familia, ¿no? Los logros, no sé, cuando los niños cumplen un año más, cuando ya empiezan a caminar, ¿no? O sea, cuando recordamos, ¿no? De los hijos y claro que todo eso, entonces Dios nos permite ver lo que Él hace a través de su poder, de la vida que nos da, y entonces reconocemos eso en Él y entonces es cuando le adoramos también, ¿no? Yo creo que la adoración no solamente es encasillarla en el tiempo de alabanza, ¿no? Porque a veces decimos, no, pues es mi tiempo de adoración, pero así como decías, es también a lo práctico, ¿no? Es como festejar el cumpleaños de alguien, el logro de alguien, ver al final de la semana cómo Dios nos ha provisto y poder dar un poco de lo que nos ha dado a Él. Incluso poder ayudar a una persona y hacerlo como una forma de adoración, ¿no? Un reflejo del amor y la misericordia de Dios hacia las personas necesitadas, ¿no? Entonces dar una palabra de aliento, todo eso es adoración. Es adoración, ¿no? Ajá. También podíamos ver, ya mencionaron la creación, ¿no? O sea, ver el poder de Dios, como solamente con una palabra decía, hágase en el principio de la creación y se hizo todo lo que podemos ver, ¿no? Nosotros vivimos acá en la sierra norte de Oaxaca, y pues hay mucha vegetación, mucha agua, gracias a Dios. Montañas, disfrutamos del campo, de un aire puro, y entonces todo eso despierta en mí adoración. Me gusta mucho el clima. El clima nublado, lluvioso. A mí no. Lluvioso, lo disfruto mucho, ¿no? Claro que ha habido etapas en mi vida en que esos momentos los ocupaba para otra cosa, para estar triste, para pensar, para todo. Pero ahorita lo disfruto tanto, ¿no? Entonces, son cosas que nos producen adoración. Y no sé ustedes, pero también a mí me pasa que cuando yo veo vidas transformadas, por ejemplo, ¿no? En eso estaba yo pensando, porque creo que también nos despierta mucha adoración cuando vemos que alguien llega a los pies de Cristo. Comentabas también que Él hace un trabajo en cada uno de nosotros cuando llegamos, pero a veces también es más fácil verlo en la persona que vemos llegar a los pies de Cristo y cómo Él va transformando su vida. Dice la palabra que Él hace nuevas todas las cosas, y cuando nosotros vemos, en mi caso, en mi hija, ese cambio que Dios ha hecho en su vida, de nuevas oportunidades, de nuevas cosas, nos causa una completa adoración. Muy bien. En mi caso, ahorita que hablabas de la creación, a mí
algo que me provoca también la adoración es ver la intensidad de los colores de las flores. Va uno caminando y ve una florecita amarilla o una florecita blanca y yo digo, Dios mío, ¿cómo de la tierra, o sea, café, sale una plantita verde, pero una flor con una intensidad, con una hermosura? Y digo, ¿cómo es que Dios hace todo eso? A mí eso es lo que me encanta, ver esa intensidad de las flores. Fíjate que ayer estaba con mi abuela, la visité, y ella estaba preparando hongos, ¿no? Aquí donde vivimos comemos hongos. Pero yo nunca había visto una cantidad grandísima de colores de hongos. O sea, había rojos, anaranjados, rosas, tenía de todos y nombres muy chistosos también. Entonces, pero yo solamente había visto 3 tipos de hongos o setas, como se les llama. Pero yo estaba tan asombrada porque ella me decía, mira, este se puede comer así y este se puede comer así y este sabe muy rico de esa forma. Y eso yo dentro de mí pensaba, pues realmente probé, ¿no? O sea, les proveía y ella me contaba cómo iba y caminaba y los paisajes y todo. Y para mí fue de verdad un asombro y decir, wow, qué riqueza, ¿no? Y eso para mí produjo un agradecimiento de Dios de los alimentos, ¿no? Sí. De la provisión de Dios, pero qué forma tan curiosa de proveer alimentos de color rosa, de color anaranjado, de color rojo, o sea, ¿no? Y de formas y texturas diferentes. Para mí, yo creo que eso también es adoración, ¿no? Es incluso en lo más sencillo, en las flores, pero también en lo que hacen las personas, lo que Dios hace en las personas, ¿no? Sí. Pues son varias cosas que en nosotros produce adoración, y hablamos de algunas y creo que esa parte, ¿no? De contemplar, ¿no? El poder de Dios, su grandeza, ese Dios omnipotente, omnipresente que está en todo lugar, realmente conocerlo es algo tan hermoso, acercarnos a Él y saber todo lo que Él es para nosotros y todo lo que Él hace en nosotros y las personas y en la creación, donde Él se muestra. Entonces, porque Él dice que Él se muestra en la creación, ¿no? En lo que Él hizo también, ¿no? Entonces, en la vida de las personas. Entonces, todo eso produce adoración, ¿no? Y qué bonito es poder escucharlo y poder hacerlo, ¿no? Pero ¿será que siempre es así? ¿Siempre es así como estamos hablando? ¿La vida es así? ¿Realmente es fácil estar en ese tiempo de adoración y contemplación a Dios? Yo creo que no. En un principio yo no conocía de la palabra, decía existe Dios, pero no tenía yo esa adoración para Él, ¿no? No lo conocía realmente, no conocía su amor, su misericordia. Entonces, eso desde un principio, y aunado a las preocupaciones de la casa, a las preocupaciones económicas, a las preocupaciones de cualquier tipo, pues no tenía yo un tiempo, no me daba yo el tiempo, no estaba, ¿no? Ese tiempo para adorarlo. ¿Cómo ven ustedes? Sí, es darnos tiempo, ¿no? O, por ejemplo, ahora en esta pandemia, Dios nos ha provisto del tiempo. Nos hemos encontrado, bueno, yo al menos me he encontrado ya en mi casa muchas horas, mucho tiempo, algo que nunca había estado. Entonces, estar en este tiempo es ver, a mí también me gusta ver los árboles. Tengo un pino ahí cerca de mi casa que me encanta cómo está todo extendido. Sí, me la paso viendo ahí a ese pino, es un pino que me gusta mucho. Pero también fue un tiempo para que estuvo el grupo de oración, que pudimos estar como muy enfocados en eso, pues, ¿no? Sí, esa parte a mí me gustó mucho, porque fue realmente encontrar a Dios también, ¿no? Gracias a Dios. Yo creo que algo que hay que rescatar es eso, ¿no? Que en la adoración siempre se requiere tiempo, un tiempo para apreciar, o un tiempo para reflexionar, o un tiempo para leer. En mi caso, yo siempre estuve llena de muchas actividades. Entonces, a mí me encanta tener mi agenda llena de cosas por hacer. Ay, lo disfruto empezar la semana con mi agenda toda llena.
pero yo creo que con el tiempo he aprendido a que debe de haber, la Biblia dice, ¿no? Tiempo para todo, ¿no? Entonces, y un tiempo de quietud o un tiempo de deleite donde yo pueda ver y tiempo para adorar, ¿no? Para que esa adoración por medio de la palabra, o por ejemplo a mí me gusta mucho cocinar, entonces a mí los sabores, eso me encanta, entonces, y también eso es adoración, ¿no? Es probar, es saber la habilidad y ver lo que Dios creó, sí, lo que es Dios lo que nos Dios dio, ¿no? hizo. Entonces, ahí también se produce una adoración, o cuando estás con tu familia, cuando estás con tu pareja, ahí también hay adoración. Entonces, realmente involucra bastantes aspectos. Entonces, toda nuestra vida, en todos los sentidos y aspectos, tienen que enfocarse a la adoración a Dios, y es posible. Pero sabemos también que pues estamos en este mundo, bueno, somos creyentes y hay tres enemigos del creyente, ¿no? Uno sabemos que es Satanás, otro es el mundo, los pensamientos y las corrientes de este mundo que vamos aprendiendo y nos vamos llenando desde pequeños. Y el otro es nuestra carne, o sea, nosotros mismos, ¿no? Entonces, estas tres cosas se oponen, o sea, es una oposición muy grande para que llevemos a cabo una vida de adoración y contemplación a Dios, una vida espiritual, ¿no? Una vida emocional, también sana, ¿no? Entonces, esas tres cosas que se oponen, pues es algo también fuerte en nuestras vidas porque, pues, como dije hace un momento, desde que nacemos, pues, ¿no? Traemos diferentes situaciones, diferentes vivencias, diferentes historias, mensajes que recibimos desde niños, cómo debemos vivir nuestra vida, ¿no? Entonces, y a veces esas cosas las escuchamos más que escuchar a Dios, ¿no? O que escuchar lo que Él me está diciendo, cómo debo vivir mi vida. Ajá. Entonces, hablemos de esto, cómo esos tres enemigos nos impiden hacer, pongamos un ejemplo a lo mejor de alguno de ellos, que nos impide vivir una vida de adoración y contemplación continua en Dios. Que creemos que necesitamos la felicidad, y para tener la felicidad nos abocamos a nuestro trabajo, porque si trabajamos obtengo un beneficio de tener un carro, una casa, pagar las cuentas de tarjetas, muchas cosas, y yo pienso que eso es mi felicidad, ¿no? Y no tengo tiempo de darle a Dios porque estoy ocupada haciendo mi corriendo felicidad. tras de ella. Sí, porque en este mundo, ¿cuáles son los pensamientos del mundo, por ejemplo, en cuanto a eso? De trabajar y tener. Creo que esta pandemia nos hizo detenernos y darnos cuenta que íbamos como caballos desbocados tras del trabajo, tras del negocio, tras de mucho afán, mucho trabajo. Y qué bueno que comentas que el enemigo también está acechando, ¿no? Buscando denostar a Dios ante nosotros, buscando separarnos de esa relación. Los medios también hacen su trabajo para denigrarlo, para denostarlo, para que pensemos que está muy lejos, que no nos escucha, que no está al tanto de nosotros, que no nos cuida. Ese es el trabajo del enemigo, ¿no? El separarnos. Haciéndonos creer que, por ejemplo, en las redes encontramos la felicidad, ¿no? Cuando también ya se ha demostrado que eso es que nos atrae, ¿no? Que tiene algo que nos atrae, nos hace perder tiempo. Entonces nos las pasamos viendo el Face, en vez de dedicarnos un poco a la oración, un poco al estudio. Tenemos una felicidad en eso, ¿no? Yo creo que esa es la influencia del mundo, ¿no? O sea, el hecho de los éxitos, ver cuentas de redes sociales de vidas perfectas, donde todo está... Que creemos que es perfecto, ¿no? Pero también yo creo que tiene que ver con cuando está el pecado. O sea, nosotros no hemos dejado de... Aunque somos salvas, no significa que ya no pecamos. Y muchas veces cuando... La carne. Entonces, cuando el pecado... Cuando el pecado está en nuestras vidas, es seguro que vamos a alejarnos de
de Dios y ese tiempo de adoración se va a ir. O sea, lo vamos a descuidar, ya sea que porque el enemigo esté constantemente acusándonos o que, mira, estás haciendo esto, ¿cómo vas a cantar o cómo vas a orar si esto es lo que estás No haciendo? tienes tiempo. No tienes tiempo. Y cada quien responde de diferente manera, ¿no? En las situaciones. Pero yo creo que cuando yo tengo que ponerme a cuentas con Dios y no quiero hacerlo, me lleno de trabajo, o sea, me lleno de cosas por hacer, ¿no? Entonces busco todo lo que tenga que hacer antes de ponerme un tiempo de quietud y decir, ok, Señor, vamos a hablar, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando no estamos bien con Dios en esa parte, pero también por nuestros sentimientos, nuestra carne, nuestra culpa, nuestra vergüenza, si todos esos sentimientos nos hacen alejarnos realmente de ese tiempo de adoración, ¿no? Y pienso que ahí entra pues la carne, el enemigo también, ¿no? Los pensamientos del mundo, por ejemplo, estaba pensando ahorita, ¿no? En cuanto al trabajo, hay muchas frases que se escuchan. Una es, al que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Entonces, si llegamos 9:30 ya no nos ya ayuda. no nos ayuda. Pero esto, pensaba con respecto a esto, porque dice, el que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Es un pensamiento común, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, tienes que levantarte temprano, empezar temprano tu día. Esforzarte, o sea, tú. Entonces, tú debes hacerlo primero y ya después Dios lo va a hacer porque tú lo estás haciendo. Pero es como en el trabajo, pues, o sea, levántate temprano, pero para trabajar. ¿Por qué no levántate temprano, pero para orar, para tener un tiempo de meditación de la palabra? Contempla el amanecer, el canto de los pajaritos, o sea, eso es, levántate, pero pues a empezar tu día, a trabajar, pues, ¿no? Entonces, normalmente en el mundo si tienes que ir al 1000 por hora, tienes la vida, el ritmo de vida tiene que ir aceleradamente, porque realmente si te detienes o si te sientas un rato, pues ya es como una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas también influyeron en la vida de nuestros padres, de nuestra familia, que también escuchamos esas frases, ¿no? Y que ni siquiera nos damos el tiempo de nosotros hacerlo, porque entonces, ¿cómo voy a hacerlo si yo aprendí otra cosa, ¿no? O vi otros patrones de conducta. Entonces, pero también está nuestra carne, que nuestra carne se opone, como ya lo comentaron, lo comentó Dani, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que entonces influyen para que en nuestra vida no estemos en realidad ese tiempo con Dios, o sea, para que no lo hagamos, ¿no? Dios siempre está buscando ese momento para nosotros, sí. O sea, Él siempre lo va a procurar, siempre lo va a hacer de una u otra forma. Y algo que, como decía Arim, pues si no nos damos el tiempo, Dios lo hace, ¿no? Por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿quién podía decirnos que tengo muchas cosas que hacer? Porque hubo tiempos en que estuvimos, recuerdo que 3 meses, creo, estuvimos, pero sin hacer, o sí, hacíamos algo, ¿no? En la casa, pero no podíamos salir, ¿no? Y ahí... y 15 días de plano cerrada la comunidad. Aquí 15 días fue así de nada. Sin salir de tu casa, o sea, sin asomarte. Y entonces fue un tiempo en que Dios ocupó, o sea, bueno, tú no lo ocupas, ustedes no lo quieren, no quieren descansar, no quieren, bueno, pues Dios tenía que hacer algo, ¿no? Entonces, sabemos que todo eso que está pasando es de parte de Dios. Dios está permitiendo esto, ¿no? Entonces, Dios está permitiendo que pase todo esto. Y ahora que nos encontramos de esta forma y creo que cada una tiene la experiencia diferente de cómo Dios ha tratado con nosotros, ¿no? Y cómo Dios ha hecho descansar la tierra también, ¿no? De nosotros, ¿no? Viendo en los medios de información, por ejemplo, cómo los animales han estado saliendo, cómo se han visto delfines acá donde no se veían. Bueno, entonces simplemente que Dios está haciendo descansar la tierra, pero también a nosotros, pues, ¿sabes qué? Ten calma,
mira hacia otro lado, pues, ¿no? Porque pues si íbamos en una carrera que que no volteábamos a ver a Dios, entonces Dios nos aquieta, ¿no? Entonces, bueno, entonces, como este mundo va así, y podemos decir, bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer entonces para que podamos vivir una vida como Dios quiere que la vivamos? Una vida para tener tiempo para Dios, ¿no? O sea, porque hasta eso, tenemos que ser intencionales, ¿no? Tenemos que determinar cómo o qué vamos a hacer en nuestras vidas, ¿no? Entonces, algo que hemos aprendido es que tenemos que fusionar dos cosas, ¿no? Que es la espiritualidad contemplativa y también la salud emocional. Entonces, cuando esas dos cosas se unen, entonces pues vamos a tener un equilibrio en nuestras vidas, que también es un proceso, es poco a poco, porque realmente, pues aunque lo sepamos, todavía luchamos, aunque sea eso, con nuestra carne, ¿no? Y con todos los enemigos que ya dijimos, ¿no? Entonces, y a través de esa integración de estas dos cosas, entonces nos va a traer un beneficio muy grande, que vamos a aprender unos dones, o Dios nos va a dar esos dones también, ¿no? De integrar esas dos cosas, y son tres, ¿no? El primero es el don de ir más despacio. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca del don de ir más despacio? Por ejemplo, en Hebreos 1:2 dice, corramos con paciencia la carrera. Desde el principio ya indica una acción, ¿no? Que es corre, o sea, es apresúrate, es rápido. Pero dice, corramos pero con paciencia, ¿no? Porque sí tenemos que hacerlo ya, pero con paciencia, con entendimiento. Luego dice, la carrera que tenemos por delante. Quiere decir que sí es algo larga. Y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si nosotros nos desviamos un poquito y queremos ver a los demás, podemos decepcionarnos y decir, no, pues es que ellos van corriendo pero a otro lado, será que yo estoy mal. Y si nosotros ponemos los ojos en Jesús, que es nuestro modelo, que es nuestro guía, no nos vamos a desviar, vamos a llegar a la meta, ¿no? Tenemos una meta, entonces enfocarnos en nuestra meta, ¿no? Ajá. Y como decías ayer que leíamos el Salmos 46, dice en el versículo 4, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios todas las mañanas nos da buenas nuevas, ¿no? Entonces, si ya sabemos que nos va a dar, pero aún así siempre andamos apresurados, ¿no? Pero Él nos dice que sí va a haber buenas nuevas. Y ir más despacio, yo en mi vida considero que fue la pandemia la que detuvo mi carrera, que no llevaba yo con paciencia, sino apuradísima, pues, ¿no? Antes yo no podía pensar dejar el negocio, tengo un pequeño negocio, y dejar sin ir a atenderlo. Entonces, pero justo en ese momento habíamos llevado un curso que había que tomar un tiempo para uno, el Sabbat. Entonces yo dije, esto es lo que Dios a mí me dio, el Sabbat, descansar, porque mi cuerpo, mi espíritu, sí pedía un descanso, y lo encontré, ¿no? Lo encontré en este tiempo. Para mí fue el don de ir más despacio que Dios me dio. Sí. Pues no se trata de hacer las cosas despacio, ¿no? Entonces, sino que más bien de ya no ir apresuradamente con tantas cosas. Como decía Dani, me gusta tener la agenda llena, ¿no? Entonces, y hasta hacemos un recuento, ¿no? A todo esto voy a hacer en el día. Entonces, el don de ir más despacio trata de que sí voy a hacer las cosas, pero no todo. A lo mejor tengo que priorizar, pues, ¿no? Tengo que priorizar qué puedo hacer, qué no debo de hacer, para que pueda tener el tiempo
para, para esa relación con Dios, ¿no? Y es que también, como comentaba Danica, yo creo que a veces el pecado, como nos separa de Dios, nos vuelve a como Adán y Eva, ¿no? Nos vuelve a hacer que nos escondamos sin darnos cuenta y empezamos a buscar como que pretextos. Yo les comentaba ayer que a veces en la noche para ya no entregar cuentas, como que le pico ahí al celular, a ver a Face, a tal, pero ni siquiera estoy conectada, nada más es para que me agarre el sueño, ¿no? Y ya no dedico ese tiempo, ¿no? Pero es porque sé que algo anda mal, que Dios me va a hablar, me va a llamar la atención y me va a corregir, ¿no? Pero es algo inconsciente que vamos postergando ese momento de ponernos a cuentas con Él, ¿no? Ahora, yo creo que también el hecho de decir que, bueno, el don de ir más despacio tiene demasiado que ver también como en la relación de la dependencia con Dios, porque como humanos creemos que absolutamente todo depende de nosotros, entonces depende de mí, mi trabajo, depende de mí, mi familia, depende de mí, mis logros, hasta dónde yo quiero llegar, depende de mí. Y muchas veces, hay veces que todo se cumple a la perfección, pero hay veces que por lograrlo hay sacrificios que uno tiene que hacer. En este caso para mí fue mi salud, o sea, para mí tuvo que mi salud fue así como que me dijo, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes? ¿No? Entonces, por estrés, por diferentes enfermedades que da, por muchas ocupaciones, y también porque depender de que no somos de este mundo también, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que trabajar, obviamente tenemos que tener el sustento, tenemos que servir, incluso en el ministerio también, a veces pensamos que el ministerio y las vidas de todos dependen de nosotros mismos, somos responsables de todo eso, pero en realidad no es así. Entonces, para mí el decir voy más despacio tiene mucho que ver con la parte de conocer a Dios, de conocerlo en ese aspecto de que yo dependo de Él y no que todo depende de mí. Entonces, y de saber que Él me llama a conocerlo a Él primero antes que en las miles de tareas que yo tengo, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, para mí fue un reto que yo tuve este año de leer la Biblia en un año. Nunca lo había hecho. Y me costaba mucho, ¿no? Al principio me costaba mucho y yo tenía mi Biblia y una libretita para anotar y todo, ¿no? Pero a medida que iba el tiempo, pues hay cosas que hacer, hay trabajo que entregar, hay diferentes cosas. Pero entonces algo que decías tú es intencional, ¿no? Es un tiempo intencional y a veces tiene que ser en la mañana, a veces en la noche, a veces a mediodía, el tiempo que tengas, dedícalo, pero hazlo. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que alguien decía, es bueno tener un tiempo devocional, pero es mejor tener una vida devocional. Entonces sí tengo un tiempo, yo aparto un tiempo para leer la palabra de Dios, pero si yo tengo 5 minutos esperando a alguien, un cliente, saco mi Biblia o algo para leer, o es un tiempo para orar. Eso es para dar gracias. Sí. Eso es un tiempo devocional, o sea, es una vida devocional. No solamente se encapsula en una hora específica, sino en todo el día, ¿no? Y entonces a veces era así, decía a la que yo escuchaba, pues a veces estoy preparando la comida y no puedo leer mi Biblia, pero puedo poner un audio, ¿no? Y está el audio de la Biblia. O no puedo, estoy aquí limpiando mi casa, ¿no? Pero aún puedo tener adoración en medio de mi casa. Alabanza en medio del aseo. En medio del aseo, ¿no? En medio de las dificultades. Entonces, yo creo que es ese punto de ir más despacio es, hey, todo depende de mí, yo soy soberano, yo sé lo que estoy haciendo, tú deleítate en mí en cualquier circunstancia. Sí, y para empezar entonces, para hacer esto, ¿no? De ir más despacio, debemos tomar en cuenta entonces la enseñanza de Jesús en la palabra. Por ejemplo,
está en Lucas 10, 38 a 42, y después gustan leerlo, que hay una historia ahí, ¿no? De Jesús, cuando va a la casa de unos amigos, que eran Marta, María y Lázaro, ¿no? Entonces, pero me llama mucha la atención y vemos, ¿no? Cómo se desarrolla esta historia, ¿no? De cuando Jesús está ahí en ese lugar, entonces todas las personas que saben que está ahí, pues van y acuden a escucharlo, porque él va a hablar, y entonces escuchan, ¿no? Y pues es claro que Marta, como la encargada de la casa y de la cocina, la anfitriona, entonces ella está, dice que, ¿cómo está ella? Afligida, apurada, Afanada. Afanada con muchos deberes. Y que puede ser que sinceramente ella sí quería entregar todo perfecto, que estuviera ¿no? bien, que estuviera ¿no? bien. Como muchas, ¿no? Sí, como muchas nosotras. que sí nos preocupa el que se vea bien la casa, que esté limpio, Sí, que toda la comida mesa esté bien hecha, ¿no? Entonces, esa parte también la entendemos, ¿no? Sí, la de ella. La de ella. Entonces, y creo que eso no estaba mal, porque Jesús no la reprende por eso, sino que ella dice que estaba afanada y turbada con tantos quehaceres, tanto que no tuvo tiempo de ir a escuchar a Jesús, ¿no? Cuando él ya estaba enseñando y estaba hablando, ¿no? Porque estaba en muchas cosas. Pero su hermana María, ella sí dice que se sentó ahí para escuchar a Jesús, y entonces dice que ella pues estaba en un tiempo tan especial para ella, escuchando esas enseñanzas, ¿no? Escuchando hablar a Jesús. Y pues yo creo que ella estaba así como estábamos ayer, ¿no? En ese tiempo tan especial de escuchar a Dios hablar, ¿no? A través de la palabra. Y entonces dice que Marta entonces le dice a Jesús, no te da cuidado que mi hermana está, que tengo mucho trabajo y que mi hermana está aquí, aquí y sentada, no me ayuda. y no me ayuda. Dile que me ayude. Que me ha dejado sola. Sí, entonces cuando uno está así en medio de tantas cosas, pues a veces hasta uno le da órdenes a Dios, ¿no? Así como en este caso, Marta le estaba diciendo a Jesús, pues dile a mi hermana, ¿no? Entonces, que haga esto. Entonces, pero Jesús le dice, bueno, es que tú estás tan afanada, tan afligida por tantas cosas, pero una es importante, ¿no? Y María la ha escogido, ¿no? Y es escucharlo a él hablar, ¿no? Entonces, eso es tan importante. Entonces, en medio de todo nuestro día, nuestra semana llena de tantas actividades, entonces recordemos que una cosa es importante, y debemos tomar el ejemplo de María, ¿no? No es que lo que hacía Marta estaba mal, sino que en medio de todo eso pudo haber hecho su corazón y sus emociones estaban solamente en eso, en el trabajo. No pudo, o sea, no pudo separarlo, era mucho más importante todo eso para ella, ¿no? Y nos ha pasado, porque a veces yo estaba leyendo, pero en mi mente estaba todas las cosas que tenía que hacer, ¿no? Y era como, sí, rápido, voy a terminar mi plan, y ya me tocan 3 capítulos y lo más rápido posible, ¿no? Entonces, pues obviamente eso no es lo más productivo, pero creo que nos sentimos identificadas, y es como de, mira, ve a María, ¿no? Ella escogió la mejor parte. Y no quiere decir que María tampoco había ayudado ahí en su casa o en sus deberes, ¿no? Ya lo había hecho, entonces pero había una prioridad. Había una prioridad. Prefería, ¿no? Que Jesús estaba ahí, porque cuántas veces Jesús iba a su casa, tal vez sí iba seguido, pero no era común que estuviera todos los días ahí. Entonces él estaba ahí, entonces determinó estar ahí escuchando, ¿no? Entonces, y muchas veces nosotros preferimos, es que tengo que terminar de lavar los trastes, es que tengo que terminar de doblar la ropa, es que terminando el tequio tengo que hacer esto, o sea, preferimos y no dedicamos ese tiempo, ¿no? O decir, ay, no, este domingo no voy al templo porque
pues ya nos surgen, siempre va a haber trabajo, otras siempre cosas, va a haber ¿no? cosas que hacer, ¿no? Ahora está también ese contraste también, ¿no? Porque, por ejemplo, Marta, aunque estaba ocupada, aunque sí se estaba ocupando de lo que ella consideraba importante en ese momento, pero aún así no estaba bien. Estaba, Estaba enojada, que no la ayudaba. Terminó enojada. Entonces, pero ¿qué pasaba, por ejemplo? Pensamos en María, que a lo mejor, aunque le hubieran dicho, sabes que sí, ayúdame, y a lo mejor ella lo estuviera haciendo, pero pensando en esa relación con Dios, o sea, la actitud, la forma de hacer las cosas, entonces cambia también cómo las hacemos, ¿no? Fue su prioridad, ¿no? Yo creo que sí se daba cuenta que a lo mejor hacía falta hacer cosas, pero dijo, bueno, con la pena lo dejo así porque quiero escuchar al maestro. Yo pienso que a lo estar mejor ahí. ella estaba en un punto con sus emociones, con tantas cosas, que ella sabía que lo más importante era sentirse bien. necesario Sí, para ¿no? ella. Era sentirse bien. Estaba necesitada de esa Sí, señora, sí. ¿no? Porque ya cuando nosotras estamos bien, entonces también podemos hacer bien las cosas del quehacer de la casa o cualquier otro trabajo. Pero si estamos mal, todo el día estamos enojadas haciendo. ¿Por qué? Porque hay algo que está enojado en nosotros. Pues, Y yo creo que si yo me pongo a pensar, si Jesús vendría a mi casa, no, o sea, yo por mí, yo limpio todo y que todo esté reluciente y que todo esté perfecto para que Él esté cómodo, ¿no? Sí. Y a veces podemos estar en esa parte de decir, sí, yo quiero que, pues, los mejores trastes, el mejor platillo, o sea, todo. Y yo creo que Marta estaba en ese punto, ¿no? Sí. Pero, ¿cuánto nos hemos perdido hablando de la adoración o hablando de, incluso, por ejemplo, ella me llama mucha atención los colores de las flores? ¿Cuántas veces nos hemos perdido esas cosas por no tener un tiempo con Dios, por no ir despacio? ¿Cuántas veces cosas de nuestra familia nos Con la hemos perdido? familia. Con los hijos. Sí, yo pienso de mis hermanos, de mis hermanas, por ejemplo, cuánto tiempo perdí, porque ahora ya no vivo con ellas, pero cuánto tiempo perdí por estar tan afanada o logrando o ocupándome de tantas cosas que no tuve tiempo para ellas, ¿no? Entonces, pienso que muchas cosas, cuando dice ir despacio, no es solo referente a la relación con Dios, sino a la relación con los demás, ¿no? La relación con los demás. Entonces debemos de tener en cuenta eso, ¿no? O sea, nuestra relación con Dios se va a reflejar en la relación con los demás. Y es ahí cuando entonces, si nosotros tenemos ese tiempo de contemplación espiritual en la palabra, con Dios, con Jesucristo, entonces también se va a reflejar inevitablemente con la relación con los demás, con los que están cerca de nosotros, nuestra familia y con las demás personas. Entonces es ahí entonces cuando la parte espiritual, la palabra se va a reflejar en nuestras vidas y nuestra vida emocional entonces va a ir cambiando, así como si estábamos como Marta en un momento, pues ahora ya no lo vamos a estar porque Dios nos está enseñando algo en su palabra, ¿no? Y porque Dios también va cambiando eso que hay en nuestra vida, en nuestro corazón y los pensamientos que ya tenemos, ¿no? Desde pequeños, del mundo, entonces Dios va cambiando, haciendo esos cambios, ¿no? También, continuando con esto que estamos hablando, ¿verdad? De los dones que son necesarios para nuestra vida. Está el don de anclarnos en el amor de Dios. Ajá, ¿cómo vemos este don reflejado en nuestra vida? Bueno, ahorita hablaba acerca de que cuando vamos tan deprisa, a veces no apreciamos los pequeños detalles de la vida, ¿no? Y cuando estamos también quitando ese tiempo de comunión con Dios o de comunicación, no permitimos que Él nos conozca, ¿no? Entonces, el hecho de ir más despacio y de ahí anclarnos en su amor de Dios es porque uno, permitimos que Él conozca nuestras vidas. Yo creo que la mayor parte de las veces que he dicho o me he llenado de tantas cosas y no tener ese tiempo con Dios es porque Él no quiero que Él vea lo que está adentro, ¿no? O lo que está pasando conmigo. Pero la mayor sorpresa que he tenido es que cuando tengo esos tiempos de comunión, de deleite con Dios, es cuando más he experimentado el amor de Cristo en mi vida.
no solamente leyendo la Biblia, por ejemplo, a mí me encantó mucho leer el libro de Jeremías, terminar con el corazón tan quebrantado y decir, sí, yo soy como el pueblo de Israel, pero tú vienes por mí. Pero también haciendo actividades, ¿no? Actividades de ir más lento. Yo con mi esposo hemos decidido tener un tiempo especial, un tiempo entre nosotros, con la familia, y ahí mismo también puedo experimentar el amor de Dios y esa unión dependiendo de su provisión, dependiendo de su amor. Y algo que a mí me llamó la atención, y es en los libros de Peter Escacero, es que dice, Jesús nos advierte acerca de las consecuencias que Él trae, que nos entregamos a la vida o a un ministerio sin Él, ¿no? De ir tan a prisa, ¿no? Y entonces Él menciona un capítulo en Mateo de 7 que dice, pues muchos de ustedes me van a decir, Señor, Señor, si en tu nombre hice tantos milagros, hice tantas cosas, y yo les voy a responder, yo no te conozco. Y a veces de ir tan a prisa, no dejamos dejar a Dios que nos conozca y nosotros conocerlo a Él. Y qué peligroso sería que diga, pues sí, pero yo no te conozco. Es como un si tú que eres mi mamá me dijeras, mira, yo te dijera, sí, mamá, pues tú eres mi mamá. Sí, pero no te conozco. Es como que, ¿qué momento dedicaste tiempo para esa relación, ¿no? Para construirla. ¿En qué momento me permitiste decirte que te amaba? ¿En qué momento me permitiste sanar tus heridas? ¿En qué momento me permitiste mostrarte por medio de la familia, de la naturaleza, de la vida? Reprenderte. Y también, también el punto de disciplinarte. ¿En qué momento pude trabajar con tu carácter? No me dejaste. Entonces, yo creo que el hecho de ir más despacio, de tener esa vida en calma, es exactamente para experimentar el amor, el perdón y la gracia de Dios en nuestras vidas conforme vamos creciendo en su palabra también. Y eso nos lleva a no depender de lo que los demás digan, de lo que los demás piensen o quieran acerca de nosotros. No depender de la corriente que sigue el mundo, ¿no? Sino depender de lo que Dios dice de mí, de lo que Dios quiere de mí, ¿no? Entonces, todo eso también produce adoración. Entonces nuestra vida va siendo transformada, cambiada, y entonces vamos adorando a Dios porque lo estamos conociendo. Muy bien. Hay otro don también que es importante, que es el don de liberarnos de las ilusiones, ¿no? Tal vez hemos ocupado esa palabra muchas veces, ¿no? Y que es una ilusión. Una ilusión es algo que no es real. Una ilusión es algo que domina nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos y todo lo que hacemos, pero que no es real. Entonces, tenemos que vivir en la realidad de nuestra vida. Dios quiere trabajar en nuestra realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso y que resulte en un beneficio para nuestra salud emocional? Pues a veces también es darnos cuenta cuáles son esas falsas ilusiones, porque definitivamente también hay buenas ilusiones, ¿no? Pero hay unas que nos pone... Pero esos serían como sueños, ¿no? Bueno, y sí, esperanza. Anhelos. Sí, anhelos. Exacto. Porque las ilusiones se esfuman solamente, ¿no? Son las ilusiones también que nos ha puesto el mundo, nuestra carne, ¿no? Una ilusión sería, a lo mejor, es que si voy a hacer ejercicio todo el tiempo voy a estar delgada. Y si somos mamás, a veces es bien difícil, pero es una ilusión que en vez de que invierta yo tiempo, sí, el ejercicio es saludable, pero si mi ilusión está ahí, ahí ya... Si mi corazón está ahí. También si mi ilusión está en que voy a trabajar y si me levanto a las 5 de la mañana y cierro a las 10 de la noche y mi ilusión es que por eso voy a obtener una felicidad, pues también no está bien, pues, ¿no? Entonces, pero si somos conscientes que esas son ilusiones falsas, ahí ya podemos, eso es bastante ayuda para nosotros, pues, ¿no? También la ilusión de que mi tiempo con Dios es ponerme aquí una mesita, una libretita, una taza de té, todo está en calma. Sí, ahora sí voy a tener mi tiempo devocional. Eso es una ilusión porque no siempre va a ser así. Sí, también es una ilusión, pues, ¿no?
Y a lo mejor por eso también no llegamos a ese punto porque decimos, híjole, pero ¿a qué horas pongo la mesa? ¿A qué horas pongo el libro? ¿A qué horas me concentro? Dejo el celular. Sí, Es una ilusión. Ese formato que tú dices es una ilusión, pues, Sí, ¿no? totalmente. Porque a veces, en donde menos nos toca, a veces ahí está O Dios. pretender Pues, ¿no? tener una vida completamente en calma, ¿no? Sí, Ay, cuando también. esté yo bien tranquila, pues ¿cuándo va a ser eso, no? Ajá, esa es una ilusión, ¿no? Entonces también la vez pasada había hablado de la perfección, ¿no? Y, pensar que todo va a estar perfecto, que debo tener mi casa limpia para que para tomar un tiempo con Dios, pues realmente no va a suceder, ¿no? Entonces hay cosas que son ilusiones, entonces debemos determinar y detectar qué son ilusiones para nosotros, qué es una ilusión y qué no es la realidad. Entonces no debemos vivir de ilusiones. Eso es algo prioritario también en nuestra vida y detectar cuáles son las cosas que yo estoy viviendo y que son ilusiones solamente y que debo de quitarlas. Por ejemplo, puedo pensar que una ilusión es lo que ya comentaron, pero también una ilusión es tal vez que yo a principio de año diga voy a leer toda la Biblia, todo completo, ¿no? Claro, si es una disciplina y hay una determinación como Dani, entonces pues se va a hacer, ¿no? Pero eso es intencional, ¿no? Es algo intencional. Es algo intencional. Entonces, pero si digo desde un principio, o sea, voy a leer la Biblia todo y empiezo y creo que todos empezamos bien, pero ya después, conforme han pasado los tiempos, eso va cambiando, ¿no? Entonces, llevar una vida devocional así, hasta con una perfección, digamos, que así que la quisiéramos llevar, esa es una ilusión. Más bien debemos de tomar los tiempos, debemos ser realistas en los tiempos que tenemos, ¿no? Dani lo mencionó, ¿no? Uno es en la mañana, o a mediodía, en la tarde, debemos ser realistas para llevar una vida devocional con Dios. Entonces, pero hay muchas cosas que son ilusiones. Entonces, por ejemplo, si decíamos, es que tengo que trabajar mucho, no tengo mucho tiempo para Dios, tengo que trabajar mucho porque necesito una casa, necesito tener una estabilidad, Que es bueno. Es bueno, pero cuando no está Dios presente o enfocado en Dios, cuando no Él es el primer lugar, entonces también puede volverse una ilusión, pues, ¿no? Una ilusión que es manejada por los pensamientos del mundo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, también cuando esperamos que toda nuestra familia sea perfecta, ¿no? No, O que nosotras seamos perfectas. O que nuestro esposo sea perfecto. O que nuestro esposo sea perfecto. Ay, no, cuando él ya haga esto, ya yo voy a ser feliz, ¿no? O sea, son ilusiones y realmente, aunque suene crudo, a veces tenemos que ser realistas, pero hay algo que decías ahorita, ¿no? Hay sueños. Entonces las ilusiones, hay esperanza. Cuando las ilusiones no salen como nosotros queremos, vamos a estar decepcionados, frustrados. Y eso, en vez de producir adoración en nuestra vida, va a producir enojo, va a producir frustración y nuestra relación con Dios no va a estar bien. En cambio, si dejamos que, yo tengo esta meta, ¿no? Ya sea terminar mi carrera, que mi negocio crezca, que mi casa esté bien. Si dejamos eso, en las manos de Dios y decimos, mira, esto es lo que yo deseo, pero pues tú tienes la última palabra, sí, ¿no? Entonces, y ir más despacio, no sobrepasar límites, cuidar nuestra relación con Dios. Si en algún momento sucede, vamos a adorar a Dios porque sucedió por los medios de Él, ¿no? O sea, por su voluntad. Y si no sucede, nuestro corazón va a estar tan anclado en Dios que vamos a decir, está bien, es tu voluntad, ¿no? Ajá, porque esa es la diferencia entre tener una esperanza, un sueño que si es de Dios se va a hacer, pero una ilusión que es algo que no es real y que nada más depende de nosotros y de mis emociones y de mis sentimientos, pues entonces ahí sí estamos en lo incorrecto, ¿no? Y entonces nuestra salud emocional se ve afectada en todo esto, ¿no? Entonces
hay muchas cosas que podríamos pensar que es una ilusión y tal vez ustedes ahí en sus casas particularmente podrían pensar en su vida que es una ilusión, ¿no? Y que es una realidad y que es una esperanza, ¿no? Pero Dios quiere trabajar en nuestra realidad. Cuando son ilusiones evadimos, cuando son ilusiones buscamos otra forma de cómo llenar lo que no es Dios. Y realmente Dios quiere trabajar en nuestra realidad, entonces podemos cada día decir, esta es mi realidad, ¿no? O sea, que es, por ejemplo, si digo, este día voy a hacer todo esto, todo esto que tengo aquí escrito, ¿no? Pues puede ser que algunas cosas sea una ilusión acabar con todo y realmente no voy a poder hacerlo. Entonces mejor me voy a mi realidad y voy a priorizar, voy a ir más despacio y entonces voy a tener el tiempo y en esa relación con Dios, ¿no? Entonces, es importante poner atención entonces en esta parte de las ilusiones. Tal vez en algún momento hablaremos específicamente de eso. Un poquito más. Ajá, de las ilusiones y la realidad. Ajá. Pero eso nos va a ayudar entonces en nuestra vida, en nuestra relación con Dios que produce adoración. Ajá. ¿Alguien tiene algún otro comentario referente a esto? A mí me gustaría leer Filipenses 12:13, que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Nosotros en nuestro proceso podemos darnos cuenta que no es como que ya avanzamos y nunca más vamos a volver a regresar, Sí, no. ¿no? O en el tema que veíamos anteriormente de la oración, constantemente tenemos que regresar a ese punto. Cuando se tocó el tema de la cruz también, ¿no? Constantemente volvemos a la cruz a pedir perdón, a dejar nuestra carga en las manos de Dios. Y no es que alcancemos la estabilidad y ahí nos quedemos mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Por lo que ya habíamos comentado, los ataques del enemigo, el ataque del mundo, nuestra propia carne se opone. Entonces, pero constantemente es una práctica. Estamos aprendiendo a llevar a cabo esta práctica para poder estar en gracia con Dios. Y también yo quiero decir que la adoración es un privilegio y también es como un mandato, ¿no? Pienso que es lo mismo que la oración de la semana pasada. No va a haber tiempos de adoración perfectos, no significa que a una hora específica, sino es ese tiempo, esa vida devocional, vuelvo a decir. La adoración va a venir en esa vida devocional. Va a haber días en que todo va a parecer tan negro y aún ahí va a haber adoración. Entonces van a haber días tan soleados y con triunfos y ahí va a haber adoración. Pero esa adoración va a depender de lo que tú conoces a Dios y de lo que dejas que Dios haga en tu vida y tú experimentes el amor de Dios. Entonces ahorita de lo que hablábamos de ir más despacio, de anclarnos en el amor de Dios y de las ilusiones, son consejos, son lo que nos ha ayudado a nosotros para ir a ese punto, pero cada uno tiene un proceso diferente. Entonces, su tiempo. Igual y la forma en cómo yo adoro a Dios no es la misma que cada una de las personas que está aquí. Entonces, si a ti te ha faltado este tiempo de adoración, pues yo te animo a reflexionar en lo que hemos aprendido y en su palabra. No significa que tienes que leer la Biblia 5 o 10 capítulos por día. No, Jari me comentaba que ya es un versículo, ¿no? Y es excelente, es muy bueno. Si tú tienes 5 minutos, si estás esperando, no sé, si vas a una cita y te estás esperando a que sea tu cita,
saca tu Biblia o en tu teléfono y lee, medita. Si no tienes si tienes un momento así nada más, disfruta la naturaleza, disfruta, ve a tu alrededor y descansa en que el control de tu vida es totalmente de Dios, ¿no? Sí, entonces, pues gracias a Dios que Dios nos permite hacerlo de esa forma, ¿no? Que no es un esquema así tienes que hacerlo, ¿no? O sea, Dios nos conoce, somos diferentes todos, Dios nos creó de una forma diferente también, entonces, pero Él siempre va a estar buscando esa relación con nosotros, contigo, y entonces, pues hay que permitirle también conocerle, hay que permitirle que nos conozca desde lo más profundo de nuestro ser, de tener esa relación, de ese contacto, ¿no? Y que todo eso va a producir adoración, ¿no? Y que es realmente lo que podemos hacer por Dios, ¿no? Porque ¿qué otra cosa podemos hacer para agradecer? Nada. O sea, Él ya ha hecho todo por nosotros, ¿no? Él se humilló hasta ser como uno de nosotros en este mundo y morir de una forma tan difícil, dando su vida para rescatarnos, para tener una relación con nosotros. Entonces, pues simplemente tenemos, bueno, no es tan simple, ¿no? Como ya vimos, pero debemos de intencionalmente buscarlo y determinarlo en nuestras vidas y también dejarnos encontrar, ¿no? Hay veces que dejarnos encontrar, ¿no? Entonces, como esa ovejita que se desvió del redil de las 90, de las 100 ovejas, pues hay que esperar, que hay que dejar que Dios nos encuentre. Y cuando nos encuentre, dice que Él dice que nos carga, nos lleva de regreso, sana las heridas, vuelve esa relación y entonces pues nosotros podemos dejarnos también, ¿no? Que Él haga eso con nosotros. Y todo eso, al estar bien, al dejar que Dios haga esa obra transformadora en nuestras vidas, pues va a producir adoración y es más fácil ver todo lo que Dios hace por nosotros, ¿no? Pues terminamos, agradecemos a Dios este momento, este espacio y les agradezco a ustedes también estar nuevamente y gracias también a ustedes por acompañarnos. Pues primero Dios, nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Hasta luego.